Súper. Ya, gracias. Ya, entonces, como les decía, bueno, el día de hoy vamos a revisar los temas de ASIS, sala situacional y avisas, ¿ok? Ya. Ahora, ¿en qué contexto nace esto? Tenemos lo siguiente. em, para recordar un poquito, no sé si han visto gestión en salud, pero en general, cualquier organización de salud se va a gestionar bajo el proceso administrativo. El proceso administrativo es planificación, organización, dirección y control. Cuando planificas, cuando haces planificación, hay momentos para hacer planificación, es decir, etapas para hacer planificación, que son 6. ¿Ya? La primera es el momento enunciativo, la segunda es el momento del análisis, el tercero es el momento, enunciativo, análisis, síntesis, el cuarto es el normativo, el quinto es el estratégico y el sexto es el táctico operativo, ¿sí? Ya está. Ahora, en el momento de el análisis, tú vas a hacer análisis del medio interno. Cuando hablo del medio interno me refiero a la misma organización de salud, a tu IPRES, a tu establecimiento de salud, y análisis del medio externo, ¿sí? Que corresponde al análisis de la comunidad, de todo lo que está afuera, ¿no? De la competencia, los competidores, etcétera. La misma sociedad, el Estado. Ahora, cuando hago este análisis del medio externo, eh, voy o necesito datos del lugar donde está mi establecimiento de salud, de las enfermedades que aquejan a mi población y propuestas para resolverlo. Todo eso lo voy a encontrar en una herramienta llamada ASIS. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver qué es el ASIS. Pero el ASIS, en palabras sencillas, es la caracterización de qué? De el perfil de salud, enfermedad poblacional, ¿sí? La caracterización del perfil de salud de enfermedad poblacional. ¿Ya? Ese es el ASIS. Entonces, el ASIS me va a dar información epidemiológica, sí. Me va a dar información de las enfermedades de las personas, sí, es esto salud de enfermedad, pero también me va a dar información del contexto, de quién tiene agua, desagüe, etcétera, ¿ya? Ahora, este ASIS idealmente lo podríamos actualizar una vez por año de forma anual, ¿ok? Pero en la realidad no ocurre así, porque a veces es difícil tener equipos de gestión capacitados de forma adecuada que puedan y que tengan el conocimiento técnico para elaborar un ASIS, ¿ya? Entonces es difícil tenerlo. Y se darán cuenta que el ASIS, por ejemplo, del país, el último público es del 2019. Y con eso ya les estoy dando un dato, que el ASIS se puede hacer a nivel local, en un distrito, a nivel regional o a nivel nacional, ¿ya? En cualquiera de los niveles. Ahorita vamos a ver eso a más detalle. Pero como yo les dije, este ASIS me va a dar la información de periodos pasados. ¿Me va a servir para planificar? De hecho que sí, en la planificación estratégica que la hago para un periodo de 3 a 5 años, me va a servir. Pero también tengo que tener en cuenta que la planificación no son pues los 10 mandamientos, no están escritos en piedra y puede cambiar. Por lo tanto, en general, también cuando hacemos gestión hay que ser flexibles. Dentro de esa flexibilidad, vamos a tener en nuestro establecimiento de salud alguien que toma decisiones, ¿no? Que es parte de la dirección, que puede ser un director, un gerente, y este director gerente no siempre pues se va, o sea, de hecho se puede guiar de estos datos históricos para la toma de decisiones, pero si tú quieres tomar decisiones con información epidemiológica actualizada, vas a utilizar otra herramienta, ¿ya? Tomar decisión con info epidemiológica actualizada, vas a utilizar otra herramienta, ¿ya? Esa herramienta, ¿cómo se llama? Sala situacional, ¿ya? Entonces, en resumen, ¿quieres información histórica de un territorio y sus determinantes sociales, perfil de salud de enfermedad? ASIS.
quieres información actualizada. Y cuando hablo actualizada, puede ser diaria o máximo semanal, ¿no? De eventos en salud, pues vas a recurrir a la sala situacional. Entonces, la sala situacional se actualiza. Y al igual que la SIS, la sala situacional puede ser a nivel local, puede ser a nivel regional o puede ser a nivel nacional. ¿Ya está? Muy bien. Listo. Entonces, ya con esa introducción, ahora sí vamos. Listo. Entonces, a ver, Lucero, ¿nos ayudas con la definición, leyendo la definición? Sí, doctor. Gracias. Sala situacional. Es el espacio físico o virtual donde se desarrollan los procesos de vigilancia en salud pública. Incluye la vigilancia epidemiológica y el análisis de situación de salud. También nos referimos al proceso dinámico, flexible y de trabajo para el análisis de información realizado por un equipo multidisciplinario, el cual puede ser el Comité de Inteligencia Sanitaria en las instancias donde este funcione. Ya, genial. Muchas gracias, Lucero. Entonces vamos a desglosar los conceptos, ¿ya? Primero, espacio físico y virtual. Entonces, para eso nos vamos aquí a la foto. A la foto. Espacio físico, ven grande y sala situacional, gerencia de la red de salud Cordillera. Y acá está el espacio virtual. Entonces, antes, ¿no? Lo que se hacía era en un franelógrafo, en un mural, se colocaba la sala situacional. Cada establecimiento de salud debería tener su sala situacional, donde va a colocar sus datos epidemiológicos actualizados. Y eso pues implica colocar sus canales endémicos, sus curvas, tablas, pirámides, etcétera, ¿no? Incluso el mapa del distrito, región donde se encuentre, también lo va a colocar ahí, ¿ok? Ahora, ya imagínense pues estar imprimiendo, actualizando, ¿no? Es un tema. Entonces, por eso también existe la sala situacional virtual. Entonces, la sala es un concepto de exposición de información epidemiológica, que puede estar en su establecimiento de salud, sí, eso sería a nivel local, que puede estar a nivel regional también. En alguna oportunidad visité la dirección regional en Cusco, está al lado del hospital, ¿no? Y justo conversé con el que era el director en la oficina de planificación, el director de planificación, y en su oficina tenía su sala situacional, ¿no? Así pegada con todos sus cuadros, tablas, ¿no? Entonces, esto se sigue usando, está bien, ¿no? Pero ahora en la virtualidad, pues tenemos, de hecho, mucho más herramientas, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? El concepto. Puede ser físico o puede ser virtual. Lo siguiente del concepto que es que se van a desarrollar los procesos de vigilancia en salud pública, que incluye la vigilancia epidemiológica y el análisis de situación de salud. ¿Ya? Entonces, acá hay un concepto importante que nos dice que la vigilancia en salud pública va a incluir a la vigilancia epidemiológica y al análisis situacional, ¿no? A la SIS. Ya. Esta herramienta generalmente me muestra la historia más el perfil de salud de enfermedad y esta herramienta se actualiza cada año, idealmente. Entonces, si quiero tomar decisiones con esto, me sirve de referencia, pero no me da el ultimito, ¿no? Es como que tienes el libro, ¿no? Pero el libro sale pues cada 2, 3 años, mientras que si buscas en internet está actualizado. Entonces, esta vigilancia epidemiológica es la que finalmente nutre a la sala situacional, ¿ya? Porque esta sí está actualizada cada día o cada semana en todo caso. Eh, Cuando hablamos de sala, también nos referimos a un proceso dinámico, flexible de trabajo para el análisis de información realizado por un equipo multidisciplinario. ¿Por qué? Porque esto no es monopolio de los médicos, ¿no? También hacen epidemiología
mucho, ¿no? Las licenciadas de enfermería, y por eso el cual dice puede ser el Comité de Inteligencia Sanitaria en las instancias donde éste funcione. Entendiéndose que, como ya les había dicho, se puede dar a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional, ¿no? Y ya está. Muy bien, continuamos. Entonces acá vemos otra sala situacional, ¿no? Vean, entonces esta es la clásica, ¿no? En su franela. Y acá además incluyen documentos institucionales, sus gráficos, ¿no? Varias cosas. Y esta es otra sala situacional. No existe como una regla de qué tengo que poner necesariamente y qué voy a quitar de la sala, ¿no? Va a quedar mucho a criterio de quien elabora la sala situacional y qué datos epidemiológicos quiere exponer aquí para que todos lo vean, ¿ya? Entonces, la idea es que estos datos sean relevantes y me sirvan para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, en la sala situacional, pues, no sé, no pondría cosas que no sean de interés en salud pública, ¿no? No sé, digamos, los casos de herpes o de hepatitis A, que en general, pues, no tienen impacto en salud pública, no tendría mucho sentido colocarlos en la sala situacional, ¿no? Pero enfermedades metaxénicas, en contexto de una epidemia, hacer una sala situacional exclusiva para el agente que estoy vigilando, pues sí sería de mucha importancia, ¿no? Y eso lo hemos visto durante la pandemia. Entonces, durante la pandemia, ¿se acuerdan, no? Salía al mediodía haciendo el show, ¿no? El presidente con todos sus ministros. ¿Y qué presentaba? Presentaba la sala situacional, ¿no? Entonces, en general, pues esto se presenta para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, nos presentaba como si la población iba a tomar decisiones. Es que ellos tomaran buenas decisiones, ¿no? Eh, y este es un ejemplo, ¿no? Entonces, puede hacer una sala situacional. No de todo, sino de algo específico, sí. Por ejemplo, en una pandemia puedo ser, como hicimos en el COVID, ¿no? Y este justamente es una sala situacional de la región Cusco, ¿no? Eh, de la convención. Entonces nos dice, ¿no? El total de casos que se han presentado, las pruebas que se han hecho, los hospitalizados, las altas, los fallecidos. Entonces, este es un ejemplo de sala situacional específica. Y como ven, este es de la convención, pero así también se hacía a nivel nacional, ¿no? Y también quien presentaba, había en YouTube, ¿no? Un matemático, profesor de matemática que sacaba su sala situacional, ¿no? En video. Interesante. Entonces, como ven, pues la sala situacional se puede armar y presentar de acuerdo a las necesidades de los que toman decisiones. Idealmente para que tomen buenas decisiones, ¿no? No decisiones como que los hombres salen lunes, miércoles y viernes, ¿no? Las mujeres martes, jueves y sábado, como se hizo alguna vez, ¿no? Por algunos genios de la gestión. Entonces, para eso es la sala, para tomar buenas decisiones con información epidemiológica actualizada. Listo. Entonces, eh, vamos a ver ejemplos de salas antes de pasar a la parte de vigilancia, ¿no? Vamos a hacer un poquito de teoría de vigilancia, porque eso es el sustento, ¿no? De lo que es la sala situacional. Ahora dame un segundo. Ya está, ahí se ve, ¿no? Entonces, esta es la sala situacional de la semana epidemiológica número 13. Y esta es una sala situacional hecha por el CDC, que es el Centro Nacional de Epidemiología del MINSA. La semana 13 es la primera semana de abril, ¿no? Entonces, esto se va actualizando. Entonces, como ven, acá nos ponen frecuencia de casos de dengue, ¿sí? Y tiene, miren, 254 páginas. A ver, vamos a seguir preguntando. Shani Rodríguez,
Presente, doctor. Hola, Shani, ¿qué tal? Buenas noches. Shani, si tú fueras la directora, ¿no? De aquí del Centro de Epidemiología, de la dirección, ¿qué, qué te gustaría que incluya tu sala situacional? ¿Qué buscarías aquí? A ver, por ejemplo, para buscarlo. La incidencia y la prevalencia de la Ya, a ver, de alguna patología, infección o evento de interés en salud pública. justo dengue o chikungunya. Ya, chikungunya. Existe un conjunto de enfermedades que van a ser de notificación obligatoria de acuerdo al MINSA, ¿ya? Entonces, algunas se notifican de forma inmediata, otras se van a notificar de forma semanal, incluso algunas se van a notificar de forma mensual. Y con esos datos es que se construyen estas salas situacionales. Entonces, dentro de las enfermedades de notificación obligatoria, hay algunas que se notifican de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional, es decir, en cualquier país se deben notificar de forma obligatoria y de forma inmediata. Por ejemplo, polio salvaje, la viruela, el SARS, y las gripes por nuevos subtipos de virales. ¿Ya? Esos, se notifican esas 4 de forma inmediata, de acuerdo al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Ya? Entonces, por suerte, obviamente esas no están ahorita notificables, ¿no? En el país. Y luego tenemos otras, como el dengue, o en general las metaxénicas, se notifican de forma semanal, excepto 2, ¿ya? Que es el dengue grave, que se notifica de forma inmediata, y el tifus, ¿ya? Que también es de inmediato. El resto de las transmitidas por vectores se notifican de forma semanal. Chikungunya va en estas que se notifican de forma semanal, y esto es lo que tenemos, ¿no? Ya está. ¿Muertes maternas se notifican o no se notifican? Shani. Sí, doctor, sí, debería notificarse. Sí, ¿y con qué frecuencia crees que nos notifican? ¿Mensual, semanal, inmediatas? Inmediato sería, doctor. Inmediatas, ¿no? Entonces, las muertes maternas, si bien es cierto, no son enfermedades, son eventos que se notifican de forma inmediata. ¿Qué más se notifican de forma inmediata? Los ESAVIS, ¿sí? Los ESAVIS, ¿no? Que vienen a ser, en palabras sencillas, los eh, eventos adversos atribuibles a la vacunación, ¿no? Las vacunaciones inadvertidas a las gestantes también se notifican de forma inmediata y no son enfermedades, ¿no? Pero se tienen que hacer de forma inmediata. Entonces, las muertes maternas se notifican de forma inmediata, como ustedes ven aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que para la semana epidemiológica 13, es decir, para la primera semana de abril, teníamos 65 muertes maternas, ¿no? Como ustedes lo ven aquí. ¿Ya? 65 muertes maternas. Para el año previo, para el 2022, tuvimos 80 y antes de eso 150. ¿Ok? Y si se dan cuenta, desde el año 2000 venía en un descenso sostenido el número absoluto de muertes maternas, llegando a tener el número más bajo en el año 2019. ¿Ya? En 2019. Entonces, vamos a preguntar a Tamara. Tamara está, Tamara Mamani. Tamara, ¿por qué piensas que las muertes absolutas aumentaron en el 2020-21? Justo es por la pandemia, Por la pandemia. porque Ajá, sí, sí, justo por la pandemia. ya, está bien. Eh, ¿Conoces cuál es el valor de la razón de mortalidad materna en el Perú? ¿O cuánto era hasta el 2019, sabes?
No, doctor, no tengo. No sé. Ya, a ver, vamos a preguntar. Karen Año. Presente, doctor. Karen, ¿sabes cuál fue la razón de mortalidad materna para el 2019? No, doctor. Ya. Milagros Segovia. ¿Está Milagros? Sí, doctor. Milagros, ¿tienes referencia de este indicador, razón de mortalidad materna? ¿Cómo lo calcularías? Creo que se calcula en base a 100.000 Por, personas, o sea, por 100 100.000 gestantes. ¿Cuántos han 100.000 fallecido? fallecidos. Ya, a ver, es el número de nacidos vivos entre, Eh, Ver era número de nacidos vivos entre número perdón, el número de muertes maternas entre maternas entre número de nacidos vivos y esto por 100.000. por 100.000, ¿no? Muy bien. Entonces, para el año 2019, más o menos estábamos en unas 68 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Este indicador se conoce como razón de mortalidad materna, ¿ya? Y es fácil calcular, ¿no? O sea, para que se hagan una idea, en el Perú más o menos nace 500.000 cada año, ¿ya? Entonces, si dividimos, ¿no? 300 entre 500.000, nos sale, ¿cuánto? 60, ¿no? 61 por ahí. 302 entre 500.000. Pero si se dan cuenta, con valores de mortalidad materna de 439, pues la mortalidad se dispara a ¿cuánto? 86, 87, y con esto está sobre los 90, ¿no? Por 100.000 nacidos vivos. Para el año 2022 bajó nuevamente a 291, o sea, hemos estado en 60 casi, muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y ahora vamos bien, ¿no? Porque miren, es el número, si ustedes se dan cuenta, para la semana epidemiológica, la razón de mortalidad materna es la más baja de forma histórica, vean. Nunca en la semana epidemiológica 3 hemos tenido un valor tan bajo, ¿sí? Nunca hemos tenido un valor tan bajo. Estamos a un 20% menos versus el año 2022, donde también fue el valor más bajo. Entonces, si estamos en un 20% menos, quiere decir que podríamos cerrar el año con unas 240 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y llegaríamos pues a fin de año a una razón de mortalidad materna de unos 45, más o menos 48. La razón sería esa, ¿no? 45 o 48 por cada 100.000 nacidos vivos. Y nos pondría pues en buenos valores, ¿no? Hay una meta, de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es la famosa Agenda 2030, dentro del objetivo de salud, tenemos una meta que es reducir la mortalidad materna a menos de 70 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Es decir, para el año 2019 ya estábamos en ese valor, lo cual es bueno, ¿no? Sin embargo, en la pandemia se disparó y ahora hemos regresado a esos valores. Entonces, más o menos nos colocaríamos, si no me equivoco, a un nivel como el de Chile, ¿no? Que durante muchos años, pues, ha estado en crecimiento parejo, ¿no? Hasta, pues, el último gobierno que ha cambiado, y por eso es que era miembro de la o es, ¿no? Miembro de la OCDE, que es el grupo de países con los mejores indicadores en muchas áreas, entre ellos el económico, ¿no? Entonces, Perú estuvo trabajando mucho tiempo para entrar dentro de los países de la OCDE, pero con 60 o 70 no iba a entrar, necesitaba valores inferiores, ¿no? A menos de 30, incluso muertes maternas por 100.000 nacidos vivos, y por eso, pues, es uno de los indicadores que se evalúa, ¿no? Ya está. Entonces, como ven, la sala no solamente pone datos de infecciones, sino de eventos de interés en salud pública, ¿no? Tenemos neumonías, seguramente tendremos EDAs, tendremos IRAs. Entonces, como yo sé que ustedes están haciendo su práctica, pues ahora que van a
a su establecimiento, a hacer su práctica, por favor tómenle foto, ¿no? A la sala situacional o consíganse la sala situacional si es que la tienen en virtual. Y yo la próxima sesión que hagamos en vivo, de repente la próxima la hacemos, le subo el video, pero la siguiente que tengamos en vivo, pues llamaré a algunos para que me enseñen las salas de su establecimiento, ¿ya? Entonces, la tarea de todos es que por lo menos conozcan una sala situacional y búsquenla en su establecimiento. Espero que ya la hayan visto. Bien, entonces seguimos. Ahora vamos a ver, hemos dicho que para sustentar la sala tenemos que conocer la vigilancia, ¿no? Pues vamos a ver la vigilancia, ¿ya? A ver, denme un minutito para poder compartirles. Ya chicos, ya volví. Voy a compartirles. A ver. Ya. Se ve, ¿no? Sí me escuchan. Sí, doctor. Genial. Bien, entonces, como les decía, para actualizar la sala deben de tener un buen sistema de vigilancia, ¿sí? ¿Qué es el sistema de vigilancia? El sistema de vigilancia, pues, es un conjunto de elementos. En general, siempre los sistemas son un conjunto de elementos, que en este caso, dentro de los elementos, lo más importante va a ser que tengamos personas a las cuales le vamos a denominar vigilantes. Entonces, los vigilantes pueden ser médicos, enfermeras, en general profesionales de la salud que estén capacitados en hacer vigilancia. ¿Qué es la vigilancia? Es similar a la vigilancia ciudadana, ¿no? En la vigilancia ciudadana tienes policías, ¿no? Entonces, hay un conjunto de policías que se quedan ¿en dónde? En la comisaría y otros salen a la calle. Los que se quedan en la comisaría, eso sería un símil o una comparación a hacer un tipo de vigilancia llamada pasiva, porque ellos se esperan que alguien les diga, oye, en tal lugar me han robado, en tal lugar ocurrió esto, ¿no? Entonces están sentados ahí, ¿no? Los que salen a la comunidad a patrullar, eso sí deben ser vigilancia activa, porque ellos que están buscando el crimen, ¿no? Ya está. Entonces, lo mismo igualito ocurre en la vigilancia en salud. Voy a tener
unidades de vigilantes, ¿no? Que son las unidades de inteligencia sanitaria en los hospitales, que van a recibir información ¿de quién? De los establecimientos satélites, por ejemplo, de la red. Entonces ellos reciben información nomás y ellos harán vigilancia pasiva, porque alguien les informa. Pero también voy a tener dentro de mi equipo gente que va a salir. ¿A dónde? A la comunidad a buscar los casos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Casos de leptospirosis, casos de dengues, ¿no? Posibles dengues, etcétera. O, por ejemplo, no sé, buscar a mis gestantes, etcétera. Pues todo eso es parte de la vigilancia. Y si sales a la comunidad, pues es vigilancia activa. Ahora, ¿solo haré vigilancia en la comunidad? No. También puedo hacer vigilancia ¿dónde? En tu hospital. Entonces, en tu hospital, tú vas a mandar a tus equipos de vigilantes, que generalmente son licenciadas de enfermería, y se van piso por piso a buscar lo que a ti como hospital y como dirección, o a lo que le interesa a la dirección de tu hospital, pues hay que buscar. Para eso el MINSA ya ha determinado qué es lo importante que hay que buscar. ¿Ya? Entonces, lo importante, pues es lo que tiene impacto en salud pública, si es que buscas en la comunidad, o lo importante es aquello que va a tener impacto en la gestión clínica, si es que buscas en el hospital. Ahora, como el MINSA igual quiere estandarizar, entonces el MINSA ya ha dicho, ¿no? Existe un conjunto de infecciones que hay que vigilar sí o sí en los hospitales. Y esas son las IAS, las infecciones asociadas a la atención de salud. Y ahorita vamos a ver entonces cuáles son. ¿Ya? Entonces esa ha sido la introducción, ahora veamos un poquito más a detalle. Haciendo calor hoy día. Bueno, hace tiempo ya. Bueno, vamos a empezar. Entonces, como les decía, ¿no? El sistema de vigilancia es continuo, ¿ya? Porque no hago vigilancia hoy día sí, mañana no, mejor la otra semana no. La vigilancia es siempre, ¿ya? Es un proceso continuo. Además, es sistemático. ¿Por qué? Porque existe una metodología para hacer la vigilancia, ¿no? Que obviamente no vamos a detallar en ello, ¿no? Y es selectivo. ¿Por qué? Porque no vas a vigilar todo, pues. Imagínate que quieras vigilar todo lo que pasa. Necesitarías de muchos recursos, ¿no? Que es la gente principalmente. Entonces, necesitas vigilar solamente lo importante, ¿no? Entonces, por eso es selectivo. Porque ¿de qué te sirve que vigiles todo también si es que no vas a intervenir? Se supone que si tú estás vigilando algo, ¿no? Imagínate que estás vigilando en la comunidad, no sé, todos tus casos de diarreas, ya bacán. ¿Y qué vas a hacer con esa data? Tienes que intervenir, pues, ¿no? Si no, ¿para qué tienes ahí la información? Para nada, ¿no? Entonces, si tú vigilas todo, no es efectivo, porque si no vas a intervenir, ¿para qué te vas a enterar? No sirve de mucho, ¿no? Ya está. Ahora, el sistema de vigilancia tiene etapas, son 4 etapas, ¿no? Entonces esta puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Recolección, análisis, interpretación y difusión. Es más, tiene su mnemotecnia, ¿no? RAID, ¿no? Entonces, como el insecticida, ¿ya? Recolección de datos. ¿Te acuerdas en la pandemia, ¿no? Durante la pandemia de COVID, primera, segunda, tercera ola, cuando te hacían la prueba, ¿qué llenabas? Una ficha, ¿no? ¿Te acuerdas que llenabas una ficha? Ya, entonces seguramente se han hecho pruebas ustedes o sus familiares y han llenado una ficha. Ya, esa ficha es una ficha de notificación. Por eso les he dicho, hay enfermedades de notificación obligatoria. Ya, una de todas esas se llenan con fichas. Ahora, esas fichas deben estar bien llenadas. Y ahí diré que esos datos son de calidad. Entonces, si no hay calidad en los datos, al momento de recolectar datos, eso significa que toda la información que estoy recolectando va a estar sesgada. Mi análisis, mi interpretación, mi difusión va a estar sesgado. Por lo tanto, mis tomadores de decisiones van a tomar decisiones equivocadas.
¿no? Aunque muchos ya de por sí, pues, toman decisiones equivocadas, ¿no? Pero más todavía, ¿no? Más aún. Y entonces, ahí está, pues, ¿no? Calidad primero. Bien llenado ese registro. En general pienso que no se debía usar papel, sino que de frente debía pasar un sistema informático, pero bueno, muchos lo hicieron así. Luego el análisis de la información, siempre caracterizándolo en persona, tiempo y lugar. Esa información que se ha generado hay que interpretarla. ¿Para qué? Para generar hipótesis de por qué están aumentando los casos, cómo se da la cadena de transmisión, etcétera, ¿no? Cómo la puedo cortar. Y por último, difusión. ¿Difusión para qué? Para hacer control y especialmente difusión para los tomadores de decisiones. Como elaborador de esta sala situacional, bueno, en los centros pequeños no, pero imagínate un hospital grande. Entonces, el que elabora la sala es alguien diferente a la dirección médica, ¿no? Generalmente son estas oficinas de epidemiología, inteligencia sanitaria, etcétera. Entonces, ellos hacen toda esta data para mostrarle al director y decirle, director, tiene que hacer algo, ¿no? Entonces, ese es el fin, ¿no? De la vigilancia. Y si les enseñas mal, pues tomarán malas decisiones, ¿no? Como te dije. ¿Existen tipos de vigilancia? Sí, hay vigilancia pasiva, que ya te dije que es cuando las unidades satélite te reportan. La vigilancia activa es cuando tu comunidad de investigación o de epidemiología envías a tus vigilantes al campo, ¿no? O en todo caso a los pisos del hospital, si es que haces vigilancia hospitalaria. Y la vigilancia centinela es aquella que se realiza en algunos puntos estratégicos, ¿sí? O sea, por conveniencia. Por ejemplo, si tú quieres hacer vigilancia de intoxicación por metales pesados, no vas a hacer pues esa vigilancia en un centro de salud de, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? De Miraflores o de San Isidro. Probablemente ahí no encuentres nada. ¿Dónde tienes que buscar? ¿Dónde harías esa vigilancia? En establecimientos de salud aledaños a centros mineros, ¿no? Entonces ahí sí vas a encontrar, ¿no? Por lógica, ¿no? Entonces, la vigilancia centinela se hace donde hay más probabilidad de que ocurra. Por ejemplo, en el caso de Guillain-Barré, siempre que tenemos casos de Guillain-Barré, ¿dónde empiezan todos? Al norte, ¿no? En Chiclayo, en Piura, por ahí siempre empieza. Entonces, de hecho, de cajón tienes que hacer vigilancia ahí, ¿no? En los del norte, Guillain-Barré, porque siempre ocurre ahí, ¿no? Entonces, vigilancia centinela pues se hace por conveniencia en aquellos donde existe más probabilidad de que ocurra. Como te digo, no puedes hacer a veces todo en todo el lugar porque te faltan recursos. No olviden siempre caracterizar en el momento del análisis en persona, tiempo y lugar, ¿no? Quiénes se afectan, desde hace cuánto tiempo, ¿no? Y en qué área específica, para que puedas generar la información adecuada para más tarde poder intervenir. Listo. Como te dije, la vigilancia se puede dar tanto en el contexto de la comunidad como en el contexto de un ambiente hospitalario, ¿no? En el hospital. Un segundo. Ya, listo. Entonces, cuando hacemos vigilancia a nivel de hospital, hay algo que no debemos de pasar, no debemos dejar pasar, que son las IAS, las infecciones asociadas a la atención de salud. En general, las IAS se van a evitar con el lavado de manos, ¿ya? Entonces, el lavado de manos es importante. Yo sé que si les pregunto, me van a decir que todos se lavan las manos, pero en la realidad, la adherencia al lavado de manos es del 20% más o menos, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué características tienen las vigilancias o la vigilancia de las IAS? La siguiente, ¿no? Es selectiva, porque ¿qué IAS vamos a vigilar? 5 nomás, ¿no? Es focalizada, ¿por qué?
porque ya tengo identificadas las sillas, que son estas de aquí, pero no las busco en todos los lugares, sino en aquellos que tengan factores de riesgo. Por eso focalizo en ellos mi vigilancia. Es activa, ¿ya? Y es permanente. ¿Ah? ¿Activa por qué? En este caso sería hospital, ¿no? A los pisos de hospitalización. Tengo mis vigilantes yendo, van, y ellos efectivamente ven quién tiene el factor de riesgo y ahí busco las sillas, ¿ya? Entonces, ¿qué ellas vigilo? Las ITS. Doctor, las infecciones no, de transmisión sexual no, ¿ya? Son las infecciones de torrente sanguíneo, también se llaman ITS, ¿ya? Y entonces, ¿en quiénes? ¿En todos? No, en los que tienen estos factores, ¿no? Catéter venoso central, periférico, los que están en nutrición parenteral total o que tienen catéter para hemodiálisis. Ya está. Itus, ya, las itus. ¿En quiénes? ¿En todos? No, los que tienen catéter urinario permanente, ¿no? Son los que están con su sonda. Las neumonías, pero los que están en ventilación mecánica. Las ISO, las infecciones de sitio operatorio, ¿en quiénes? En las posoperado de colicistectomía, de hernioplastia, de prótesis de cadera y de cesárea. ¿Por qué? Porque estas no se deberían, ¿no? Infectar, ¿no? Las colicistectomías, las hernioplastías, las prótesis de cadera, las cesáreas no deberían de infectarse, ¿no? Ya está. Luego, endometritis puerperal, en general en partos y cesáreas, y los accidentes, ¿no? Las exposiciones laborales a patógenos, pero ¿en quiénes? En los que han tenido accidentes laborales, que pueden ser punzocortantes y o salpicaduras. Muy bien, entonces hasta ahí hemos visto esta parte que es sala situacional y la teoría pues de sistema de vigilancia, que es necesario conocerla para armar tu sala. ¿Preguntas? ¿Preguntas o no hay preguntas? Todo claro hasta el momento, doctor. Ya, genial. Pues vamos a continuar con el ASIS, ¿ya? Continuar con el ASIS. Ya. Entonces, creo que ahí se ve. ASIS. Pauli está. Pauli Carvajal. Sí, doctor, presente. Pauli, ¿puedes ayudar leyendo la definición? Sí, doctor. El análisis Ya. de situación de salud es un proceso que permite describir, caracterizar y medir y analizar, explicar la situación con respecto al estado de salud y sus determinantes sociales. Incluye los servicios de salud y aquellos que no son competencias del sector de salud. En una población de un espacio geográfico claramente definido, con el fin de identificar necesidades y establecer prioridades en salud, proponer las líneas de acción para su atención y control, considerando los puntos de vista de los diversos actores sociales que observan el problema. El ASIS permite que los grupos de riesgo, luego de ser identificados, puedan ser investigados con mayor precisión,
con el fin de llegar a un análisis más profundo sobre las causas de los problemas de salud y sus determinantes sociales. Ya, genial, gracias. Ya está. Entonces, como ustedes ven aquí al lado izquierdo, tenemos a la CIS nacional, ¿sí? Este ASIS nacional, y está un poco antiguo, ¿no? Del 2019. Deberían actualizarlo ya. El ASIS puede ser nivel regional, sí, ¿no? Les sugiero que lean el ASIS, ¿no? De la región Cusco, ¿ya? Y luego ASIS locales. ¿Ya? Entonces pueden leer el ASIS de su distrito también. Búsquenlo en internet. Listo. Entonces, el ASIS, en conclusión, se puede dar a varios niveles, nacional, regional y local. ¿Ok? Entonces, ¿qué más nos dice la definición? Es un proceso que permite describir y analizar la situación con respecto al estado de salud y sus determinantes sociales en una población de un espacio geográfico claramente definido. Entonces, puntos clave, que es la caracterización del estado de salud, enfermedad. No se olviden eso. Entonces, en resumen, y el MINSA lo resume bien así, el ASIS viene a ser el proceso de caracterizar el proceso, ¿no? De perfil salud-enfermedad poblacional. Ya está. Además, también incluye el análisis de los determinantes sociales. ¿Por qué? Porque la CIS en sí tiene tres partes, ¿ya? Una parte es del análisis, ¿ya? Va a ser el análisis. Otra parte es en la que va a priorizar. Recuerden siempre que en salud lo que más falta son recursos. Entonces, cuando yo analizo, identifico problemas. Luego, en la priorización, veo cuáles son los más importantes. Y tres, plantear acciones para intervenir. Entonces, el ASIS además plantea sobre qué debemos intervenir y haciendo qué. ¿Ya? Entonces, análisis, priorización y la propuesta para solucionar problemas. ¿Ya? Entonces, cuando hacemos el análisis, ¿qué haremos? Análisis demográfico. Y acá hay un punto clave, ¿no? Que está aquí al final casi de la definición, lo voy a resaltar en amarillo, que este análisis se hace sobre un espacio geográfico. Entonces, tu espacio geográfico puede ser un distrito, tu espacio geográfico puede ser una provincia, tu espacio geográfico puede ser una región o puede ser a nivel nacional. ¿Qué pasa si es que tengo varios establecimientos de salud en un mismo distrito, región, etcétera? Pues lo ideal es que confluyan, se pongan de acuerdo y se arme un solo ASIS, ¿no? Entonces, por eso en la región hay varios hospitales, ¿no? Y la dirección regional arma el ASIS para la región, ¿sí? No es que cada hospital va a armar su ASIS. Existe una variante que se llama el ASIS hospitalario, pero pues no lo vamos a tocar, ¿no? Pero es una variante del ASIS, ya no es exactamente un ASIS. Bueno, entonces, ya saben que el ASIS se hace para un espacio y analiza la parte del contexto, analiza los determinantes sociales de la salud y analiza también este perfil de salud de enfermedad, es decir, te va a dar las causas de morbilidad, las causas de mortalidad de tu población. Entonces, esto lo vemos mejor acá. No, en el siguiente, pero ya, acá para culminar esta parte. ¿Para qué me sirve este dichoso documento ASIS? Pues me sirve a varios niveles. ¿Ya? Uno, para el decisor político. ¿Ya? Para el decisor político. Entonces, a ver, vamos a preguntar. Esta pregunta. María Fe, ¿está María Fe? Sí, doctor, presente. María Fe, ¿cómo se clasificaban los determinantes sociales de la salud? Son determinantes estructurales y determinantes intermediarios. Los Ya, determinantes intermediarios, ¿sí, doctor? está bien. No, ahora está bien eso. Ahora, ¿te acuerdas los determinantes estructurales?
o los Cierto. determinantes intermediarios, ¿en cuál de ellos es que generaban los cambios verdaderos? O sea, ¿cuáles eran las causas de las causas y requerían la acción del gobierno? Esos eran los determinantes estructurales, doctor. Los estructurales, ¿no? Ya. Cierto. Entonces, este ASIS me va a exponer cuál es la situación actual entre comillas, ¿no? Porque recuerden que se va actualizando cada año, ¿no? Pero pues no es que los determinantes cambien de un momento a otro. Voy a decir la situación de esa comunidad, de ese distrito, de esa región, de esa provincia, para que quienes son los tomadores de decisiones utilicen eso e intervengan. Es decir, el ASIS no es para meterlo en mi cajón, en mi centro de salud, en mi dirección regional, no. Es para tenerlo y le doy al alcalde, al gobernador, etcétera, que como sabemos, pues, tal vez, ¿no? Tal vez siendo optimistas sean líderes políticos, pero técnicamente muchos dejan bastante que desear, ¿no? Ni siquiera pueden ejecutar su presupuesto. Entonces, esto es como irse a una fiesta, ¿no? Si tu papá te da 100 soles y te dice, toma, ¿no? Para que te vayas a la fiesta, no vas a devolver, pues, no vas a traer vuelto, ¿no? Ya, pero a las autoridades traen vuelto, ¿no? Entonces, no es la idea. La idea es que gasten todo, pero justamente ¿en qué? En intervenir, o entre otras cosas, ¿no? Pero intervenir en determinantes estructurales para mejorar, para cortar brechas. Por eso la CIS le sirve al decisor político. Luego, ¿a quién más? A los equipos de gestión. Y esto en realidad pues va de la mano. ¿Por qué? Porque los equipos de gestión, que generalmente son equipos de gestión multidisciplinarios que podemos encontrar en las redes, tienen que hacer abogacía con las autoridades, con los decisores, para exponerles sobre qué hay que intervenir, ¿no? Ya está. Para los equipos de salud también, porque recuerden que el ASIS, ¿qué es lo que tiene? El ASIS lo que contiene es el perfil, perdón, de morbilidad y mortalidad. ¿Ya? De morbilidad y mortalidad. ¿Ok? Y para la comunidad y los actores sociales también, porque existe un concepto llamado vigilancia ciudadana. Entonces, la vigilancia ciudadana, o dentro de esto, y dentro del concepto de participación comunitaria, la comunidad tiene que meterse en todo, tanto en su establecimiento de salud como con el alcalde, ¿no? Entonces existen mecanismos de participación ciudadana y ahí la comunidad pues tiene que hacer énfasis, si es que conoce sus problemas y conoce sus CIS, en qué es lo que tienen que hacer pues las autoridades o sobre qué puntos deben o no de intervenir, ¿ya? Entonces eso es para la comunidad y actores sociales. Listo. Ahora sí, veamos los componentes, ¿ya? Los componentes de la CIS. Listo, entonces vamos a tener tres. El primero es el análisis que vamos a realizar. ¿Sobre qué? Sobre el entorno, sobre los determinantes sociales y sobre los problemas de salud. Entonces, cuando hago el análisis del entorno, voy a describir las características geográficas de ese lugar donde estoy haciendo el ASIS. No sé, queda en el valle de tal río, a tantos metros sobre el nivel del mar, etcétera, ¿no? Ya está. Las características demográficas, cómo está constituida la población, etcétera. Las características de la organización social y si existen o no riesgos, ¿no? Riesgos pueden ser de huaicos, riesgo de inundación, etcétera. Listo. Luego haré el análisis de los determinantes sociales, ustedes ya saben, tanto de los estructurales como de los intermediarios, y voy a hacer el análisis de los problemas de salud. Las 10 causas de morbilidad, las 10 causas de mortalidad, incluso lo puedo dividir por grupos etarios, las causas de morbilidad y mortalidad por sexos, y con eso ya termino esta parte del análisis, ¿no? Después, tengo que hacer la priorización de los problemas. Son tantos problemas que voy a encontrar al hacer el análisis pues, de los determinantes estructurales. Habrán varios problemas.
luego de los problemas de salud propiamente también, y tengo N problemas. De esos N problemas tengo que escoger los más importantes. ¿Y cómo voy a determinar los más importantes? Pues existen técnicas para poder hacer la priorización, ¿no? Como cuáles, puedo hacer la matriz de priorización, es una técnica. Luego puedo aplicar Pareto, que es la regla del 80-20, ¿sí? Son dos ejemplos mediante los cuales yo puedo hacer priorización. Y luego que prioricé y identifiqué sobre qué voy a intervenir, pues propongo, como les dije, ¿no? Hago propuestas de acción para resolver esos problemas. Obviamente luego de haber priorizado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo priorizar? Ya les dije, ya les puse ahí unos ejemplos. Ahorita vamos a ver un casito de priorización. Listo. Ahora, en la primera parte, que es el análisis del entorno, ¿qué tareas haremos? Definimos la unidad territorial, es decir, sobre distrito, comunidad, provincia, región, sobre la cual vamos a hacer el ASIS. Y ahí seleccionamos todas las características que ya mencionamos y hacemos el análisis. Luego, cuando priorizamos los problemas, hacemos una priorización en gabinete, es decir, en la oficina. Podemos invitar después a la comunidad también, ¿ya? Y finalmente, las líneas de acción. ¿Cuáles son las propuestas? ¿No? Y todo eso va en un documento, no sé, 100, 200 hojas, lo escriben y ya está hecho su ASIS. Muy bien. Listo. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Un ejemplo, ¿no? De cómo están priorizando. Entonces, ¿cuál es el problema que encontramos? Infecciones respiratorias agudas en niños menores de 5 años. Entonces, ese es un problema, sí. ¿Por qué? Acá nos dice, ¿no? En el distrito de Milla, ahora vamos a pedirle a alguien que nos ayude a leer. Sofía Cana. ¿Está? Sí, doctor. Ya. Sofía, a ver, ayúdanos a leer. Ya, doctor. Problema con impacto sanitario. Infección respiratoria aguda en niños menores de 5 años. Situación en el distrito de Milla. En el último año, la IRA MSA es la tercera causa de morbilidad en la consulta externa de los establecimientos del distrito y se ubica como la séptima causa de muerte en esta población. Asimismo, se observa que en este distrito se concentra el 80% de las atenciones por esta causa que se registra en la provincia, además de un crecimiento de 80.5% en el número de casos, en comparación con el último año. Este problema ha hecho que 66.6% de las comunidades realicen un paro demandando la atención de este problema y la mejora de los servicios de salud en el distrito. Al respecto, el director de la Red de Salud de la provincia refiere que para actuar sobre este problema solo se requiere redistribuir los recursos disponibles en la red y el apoyo de la municipalidad distrital en el fortalecimiento de los programas del vaso de leche y los comedores populares. Características del Ya. indicador negativo que caracteriza un problema de salud. Ya. Entonces, como ustedes ven, si bien parece algo fácil, acá pues incluso hay un problema de contexto social, ¿no? Que a veces ocurre. A ver, ¿qué criterios se utilizan? Esta es una matriz de priorización, ¿ya? ¿Qué criterios se están utilizando? Primero, la magnitud, es decir, a cuántos de la población está impactando, su prevalencia, ¿no? Y es una de las 5 primeras causas de morbilidad en el distrito. Entonces, un puntaje de 4 le han asignado. Ustedes pueden definir la escala, por ejemplo, de 1 al 5. Tendencia, ¿está en alza o está en baja? ¿No? Dice, la tendencia de la brecha ha aumentado en 50%, ¿no? 3 le pone. La gravedad o severidad del cuadro, ¿no? Está ubicada entre las 6 y 10 primeras causas de mortalidad. Interés de la comunidad, si hay interés, ¿no? Incluso han hecho un paro y le ponen un puntaje. Y el establecimiento puede intervenir o no, porque hay cosas que ustedes van a encontrar que no dependen del establecimiento, sino que ya dependen pues de la gestión municipal, por ejemplo. Con eso sale un puntaje, así con todos los problemas, ¿no? Y ya con eso ustedes escogen. Listo. ¿Tenemos un ASIS para el Perú? Sí, pero está un poco viejo ya, ¿no? Del 2019.
Entonces hay algunos datos interesantes que podemos sacar de este ASIS, ¿no? Vamos a revisar. Dame un segundo. Ya. Volví. Se escucha, ¿no? Sí, ¿no? Si no me avisan, ¿no? Sí, doctor. Ya, genial, gracias. Entonces, este es el ASIS del 2019. ¿Qué tenemos? Por un lado, ¿no? Como datos nos van a dar la pirámide poblacional peruana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el 93, que es esto de aquí, teníamos una pirámide poblacional con una base muy ancha. La base ancha es característica de países subdesarrollados, ¿no? Perú está en vías de desarrollo, ¿no? Que no es igual, ¿no? Y miren con el tiempo qué ha pasado con la base. Se ha venido o se ha vuelto, ¿no? Más angosta. ¿Y quién ha estado creciendo? La población en edad de trabajar. ¿Y esto es positivo o no? En parte sí, ¿por qué? Porque Perú demográficamente se encuentra en su bono demográfico. ¿Eso qué quiere decir? Que la población que está en edad de trabajar es mayor que la población que no está en edad de trabajar, ¿no? ¿Ya? ¿Y eso es positivo? Sí. ¿Por qué? Porque hay más gente que trabaja, más gente versus los que son dependientes. Entonces, ¿quiénes son los dependientes? Los niños, ¿no? Los que están en este rango entre 0 años y 14, y los que están encima de 65, ¿no? Estos son dependientes, no trabajan, y estos tampoco. Todos los demás están en capacidad de trabajar, así que son más, y por lo tanto el país es más productivo, ¿no? Entonces, eso es el bono demográfico, y eso es positivo. Esto nos muestra acá la pirámide poblacional. Listo, entonces esos datos, ya cuando veamos un poco más de demografía, pues entraremos en mayor detalle. Bien, listo. Luego acá, ¿qué más encontramos? Los determinantes sociales de la salud. Entonces, esto ya lo hemos visto y hemos dicho que los determinantes van a explicar la inequidad, ¿sí? ¿Ya? O lo puedes ver desde el otro punto, ¿no? Que van a explicar el impacto en la equidad en salud y bienestar. ¿Ya? Listo. Lo cierto es que si tú mejoras los determinantes, disminuyes la inequidad, ¿sí? Ya sabes cuáles son los intermediarios, cuáles son los estructurales. En los estructurales está el contexto y está la posición social, ¿no? Posición socioeconómica de las personas. Entonces, esto definitivamente va a afectar a todos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más nos muestra el ASIS del 2019? Pues un indicador clave a revisar es la pobreza. Pues, ¿cómo creen que nos ha ido en los últimos 20 años, no? La pobreza ha ido en descenso, ¿no? Está cayendo, ¿ya? Miren, desde el 60% de la población era pobre y hasta el 2019 llegamos a un 20% aprox, ¿ya? Luego en la pandemia aumentó como todo y nuevamente está regresando, ¿no? A lo que teníamos pre-pandemia. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver. Ahora, si bien es cierto, pues la pobreza no ha disminuido pareja en todos los lados, ¿no? En la población urbana, sí, pero tal vez donde menos ha disminuido es en la población rural, ¿ya? Ahora, ojo, la población rural
y la definición de rural, el rural no es que sea de alguna región, ¿no? Rural significa, para el INEI, es rural, menos de 100 casas juntas. Entonces, si en una localidad no hay más de 100 casas juntas, ahí recién dices que es rural. ¿Ya? Ya, entonces esto es rural. Te das cuenta, en una zona rural, pues las casas están separadas, distanciadas, ¿no? Si hay 100 casas juntas, ya eso deja de ser rural y pasa a ser urbano. ¿Ok? Listo. Esa es una definición sencilla del INEI. Otro es, pues, ver la densidad poblacional, etcétera, ¿no? Listo. Entonces sí es cierto que en la zona rural ha disminuido un poco menos o mucho menos, ¿no? Versus el promedio nacional. Listo. Ahora, ¿qué es ser pobre, no? La pobreza, pues, se puede medir de muchas formas, ¿no? Si se dan cuenta, no es lo mismo ser pobre en Estados Unidos que ser pobre en Latinoamérica, ¿no? O en Perú. Entonces, dependiendo, pues, del costo de vida de cada lugar, etcétera, ¿no? Pero en general, para nuestro país, la pobreza monetaria ya se ha establecido en un valor. Entonces, tiene un número. Tienes más ingresos de eso, dejas de ser pobre. Tienes menos, eres pobre. Entonces, la pobreza, para el año 2021, se medía de la siguiente forma. Tú puedes ser pobre o extremo pobre, ¿sí? El pobre extremo ni siquiera cubre su canasta alimentaria. O sea, ni siquiera para comer le alcanza. En cambio, el pobre no extremo, o sea, lo que se conoce como pobreza, sí le alcanza para comer, pero no cubre todas sus necesidades básicas. O sea, no puede cubrir transporte o aseo, ¿no? O salud, etcétera. Entonces, no lo cubre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es ser un pobre extremo en dinero? Menos de 201 soles por persona. Doctor, pero ¿y los que no trabajan? No, pues es un promedio. O sea, imagínate que tienes una familia de 4 personas, ya. Y de estas, bueno, acá hay 3, ¿no? Falta una. Estas 4, una nomás trabaja. Y esa unita que trabaja gana 800 soles. Ya, entonces divides ese 800 entre 4, no llega al 201, está debajo. Entonces diremos que es extremo a pobre. Porque todos los que en una familia de 4 tengan menos de 804 soles de ingreso, se consideran extremo pobres. Es decir, que no puedan gastar por persona ni 201 soles. Ahora, qué es un pobre nada más? O sea, no es extremo, sino pobre solamente. Menos de 378 soles de gasto por persona al mes. Es decir, en una familia de 4, menos de 1.512 soles. Estás encima de 1.512 soles en tu familia de 4 personas, no eres pobre. Gastan más de 378 soles en ti, si es que tú no trabajas, no eres pobre, ¿ya? Pero ahí acabó todo, no. ¿Qué sucede? Miren acá al lado derecho. Que los pobres extremos en Perú son un 4%, los pobres no extremos un 21%, ¿sí? Pero existe una categoría de no pobres, pero vulnerables. Es decir, son los que tienen ingresos entre los 300, o gastos, mejor dicho, entre 378 y 629. Y estos fueron los que se afectaron por la pandemia. Muchos en el sector informal, muchos al enfermarse, pues dejan de percibir ingresos de forma inmediata, son los que viven del día a día, etcétera. Entonces, estos son no pobres, pero vulnerables. Y no eres ni pobre ni vulnerable si estás encima del gasto de 630, ¿no? O sea, si en tu casa de 4 personas hay ingresos superiores a 2.500, ¿no? No puedes considerarte pobre ni vulnerable. ¿Ya? Entonces, esos son los valores para Perú, ¿no? Que ha habido un ajuste pequeñito por la inflación, pero en general es lo que tenemos, ¿no? Y así como este, hay otros indicadores que han mejorado, ¿no? La mortalidad infantil, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven acá, ¿no? Miren, en los 80, sobre el 66, ahora estamos en 15. Las muertes maternas, ya hablamos de muertes maternas, se han ido en descenso, ¿no? Y ya está, ¿no? Avisas, lo vamos a revisar en la próxima sesión, el temita de avisas. ¿Tienen preguntas?
Está todo claro. A ver, por acá hay una. Doctor, con respecto a las técnicas para la priorización, ¿con qué parámetros o bueno, cómo vamos a saber cuál vamos a utilizar en ese momento? ¿Es de acuerdo con? Pues existe una metodología que plantea el MINSA que es la que les he mostrado, ¿no? O sea, podemos utilizar la magnitud, la capacidad resolutiva, la tendencia para poder hacer la matriz de priorización, ¿ya? Y con eso tomar la decisión, ¿no? Entonces, utilizo esos, me reúno con mi equipo, no vamos a suponer que acá estamos los 50 expertos y reparto los problemas. Entonces, ya este es el problema, este es el contexto y cada uno va a dar dando un puntaje en un rango del 1 al 5. Y con eso se arman los puntajes y luego se crea un promedio, ¿no? No se hace de esa forma. Es más que todo un consenso, ¿no? Obviamente que y en un escenario ideal, esa reunión de gabinete luego es sometida a la evaluación también por parte de la comunidad, si es que hay participación comunitaria, especialmente en el primer nivel de atención, ¿no? Pero ya, digamos, los criterios de evaluación son los que has visto, ¿no? O sea, son los que propone el documento, ¿no? Que es bastante amplio, ¿no? Pero la magnitud, la tendencia, la capacidad, el interés de la comunidad. Entonces, con eso haces tus tablas y vas puntuando, ¿no? Y luego sacas un promedio de todos y ese es un ranking. Y de esas dices, bueno, voy a intervenir en qué porcentaje. Pareto, ¿no? Pareto es una regla que nos dice que yo puedo resolver el 80% de un problema atacando el 20% de sus causas. Entonces, si tengo 100, ¿no? Enlisté 100 problemas, ya voy a atacar 20 o los que mis recursos me permitan también formular propuestas, ¿no? En realidad son formulaciones de propuestas, ¿no? Porque recuerden que desde el establecimiento se pueden hacer algunas, pero muchas otras dependen pues de la voluntad política, ¿no? Gracias, doctor. Ya. Listo, chicos. Entonces, con eso hemos, finalizamos la sesión de hoy día. Igual les voy a subir el video, ¿no?